Hola, ¿qué tal? Soy Amado Ríos Valdés, en este espacio de Ecología Humana para Biosfera 10. El día de hoy vamos a hablar del tema de especies invasoras en Chiapas. Hola, ¿qué tal? Primero que nada quisiera aclarar que hay especies exóticas y especies invasoras. Las especies invasoras también son exóticas, podrían un mayor grado de afectación. Una especie exótica es aquella especie introducida en un ecosistema distinto al suyo, al nativo, al natural, que se introduce en un ecosistema ajeno a su distribución regional normal. La especie exótica puede ser invasora si esa especie llega a ser agresiva con las especies locales. Y tenemos especies exóticas que llegan a hacerlo de manera natural y aquellas que llegan a hacerlo de manera artificial llevadas por el ser humano. Las especies exóticas que llegan a ser de esta manera, de manera natural, son aquellas que son arrastradas por los vientos, por los huracanes, que llegan a un lugar distinto al suyo y que en el lugar en el que lleguen pueden llegar a ser incluso invasoras. Es decir, una especie exótica puede llegar a un lugar determinado, a una isla, a un país incluso, por efecto de huracanes, por efecto de corrientes marinas, por efecto de huir de algún lugar por persecución o por incendios. Es decir, no todas las que son exóticas llegan por mano del hombre. De hecho, esta manera de emigrar las especies puede ser incluso es parte también del mismo mecanismo de evolución natural de las especies. Lo que llega a ser peligroso es que son introducidas por el ser humano, que van con el ser humano en sus viajes, en sus actividades económicas, y que llegan a un lugar distinto al suyo, repito, y que pueden ser muy agresivas. Hay ejemplos en todo el mundo de especies invasoras que han ocasionado problemas muy graves, que han llevado incluso a alguna especie a la extinción en el lugar de que se trate. Por ejemplo, hay especies en las islas de Baja California, del Mar de Cortés, de aves, una especie de pájaro bobo, que se extinguió de esa isla a partir de que durante muchos años, muchos siglos incluso, el ser humano llegó a esa isla, los pescadores y demás llegaban allí, a esa isla provenientes de Sonora y Sinaloa, ¿no? Allí un tiempo descansaban, un tiempo aparcaban y llevaban consigo gatos y ratones. Estos ratones, estos gatos, llegaron a ese lugar, se quedaron ahí y que empezaron a comerse los huevos de los patos, de los pájaros bobos. El pájaro bobo se distribuye sobre todo en esa región, en esas islas de toda esa región de Mar de Cortés. Entonces, esa introducción de especies exóticas invasoras, hablamos de gatos y ratones, ocasionaron en esa isla en particular que se extinguiera ese pájaro bobo, ¿no? No se extinguió del planeta, no se extinguió de todas las islas, solo de esa isla en particular. Pues es un ejemplo que demuestra que una introducción de una especie diferente al ecosistema puede ocasionar un problema muy grave. Ahora bien, hay especies invasoras que han generado en los últimos años una grave afectación económica y ambiental en donde han llegado. Tenemos en particular en Chiapas dos casos muy importantes que han sido documentados con estudios durante largo tiempo. Uno es el caso del pez escorpión, ¿no? Y del pez león, ¿no?
que se ha documentado que han habido casos en los cuales se liberó este pez en algunas lagunas. Es un pez que es muy agresivo con las especies locales y ha generado, si bien no extinción de especies locales, sí ha generado una disminución de esas especies locales. Otra, en Catazajá en particular, en el norte del estado. Y otra muy importante, que es todavía más grave el asunto, porque es un tema socialmente más aceptado y socialmente más distribuido, es el de la tilapia nilótica o tilapia africana. Esta tilapia es una especie que se ha introducido al estado, o a todo el país, la estado en particular, en la producción comercial de la tilapia. Prácticamente en todo el estado existe. Se ha distribuido en las presas, se ha distribuido en los esteros, se ha distribuido en las lagunas, y es una especie muy, muy agresiva, que en donde llega lo que hace es que se alimenta prácticamente de todo lo que hay alrededor, incluidos animales, incluidos huevecillos de otros peces, y eso va disminuyendo la biodiversidad local. Ha habido casos muy graves de liberación de millones de alevines de tilapia nilótica, tilapia africana, por ejemplo, en áreas protegidas del estado de Chiapas, como el caso de Catazajá, ¿no? Hace unos años, un programa gubernamental de la CEPESCA y del gobierno del estado liberó millones de alevines de tilapia africana en Catazajá, siendo Catazajá un área protegida para la preservación del manatí, ¿no? Pero también se ha distribuido esta especie a nivel general en todo el estado, en detrimento de la especie nativa local, que es la llamada tilapia tenguayaca. Y esto lo que ha ocasionado es que hay una producción muy, muy alta de especie de la tilapia nilótica, y se ha distribuido de manera muy amplia en todo el estado, en todas partes del estado. Podemos encontrarla prácticamente presente. Y también existe otro mecanismo de introducción de especies exóticas en el estado, que es, sobre todo para el caso de las plantas, que es el caso de las especies de ornato con las cuales se adornan y se ornamentan, perdón la redundancia, se ornamentan las calles, los parques, los camellones, todas las áreas urbanas del estado. Es muy común que en el estado de Chiapas encontremos, en todo el país, pero también en Chiapas en particular, encontremos en las zonas urbanas especies como el laurel de la India, especies como de varios tipos de ficus no locales, especies como la bugambilia, especies, incluso también hemos encontrado en la costa de el llamado pino salado, ¿no? Y encontramos especies que se introducen de manera voluntaria por el ser humano con el fin de ornamentar estas zonas urbanas, en detrimento de las especies locales que son muy bonitas, que son muy aptas para ornamentar, pero que por moda o por desconocimiento o por algún interés comercial se dejan llevar por introducir especies que son ajenas al estado de Chiapas. Sí, bueno, la introducción de especies invasoras es un mecanismo muy acelerado, muy grave, de extinción de especies. Las leyes ambientales establecen, la Ley General de Vida Silvestre establece la necesidad de proteger las especies que están en riesgo de extinción o que tienen alguna categoría de riesgo de extinción. Para ello se han generado normas ambientales mexicanas que establecen que deben de protegerse cierto tipo de especies. Hay leyes, y estas leyes establecen que es objetivo nacional primordial que se protejan las especies que están en riesgo. 1. 2. Que se disminuya o se elimine la introducción de especies invasoras o exóticas. El gobierno federal, a través de la CONAVIO, desarrolló hace algunos años la Estrategia Nacional de Combate a Especies Invasoras. Esta estrategia establece objetivos, metas, planes, procedimientos para disminuir
y evitar en el futuro la introducción de especies invasoras. No existe como tal una prohibición en ley de introducir una especie invasora. Y esto es algo que habrá que cambiar en los siguientes años en la legislación ambiental. No está prohibido. Sin embargo, sí se orienta, sí se fomenta que el gobierno federal impulse en estados y municipios de todo el país que se fomente el uso de especies locales, especies nativas, en detrimento de las exóticas. Y esto se hace a través de mecanismos como los estudios de impacto ambiental, como los estudios de las UMAS, como los trabajos de reforestación, etcétera, que se promueve que sean con especies locales nativas de cada estado del país. Bien, esto ha sido todo por hoy. Los espero la próxima semana en su sección Ecología Humana para Biosfera 10. Soy Amadeo Valdés. Hasta la próxima semana.